Aunque hoy en día es una agradable extensión de bellos campos, el área de lo que ahora se conoce como Wallaceburg, Ontario, fue alguna vez una tierra salvaje e indómita. Colonizada por primera vez en 1804 por las almas valientes que arriesgaron sus vidas para labrarse una existencia a lo largo de la escarpada naturaleza del río Snai. El pequeño asentamiento que se convertiría en Wallaceburg se llamaba el asentamiento de los Baltun. Escondido en este reino prohibitivo de duros inviernos y encaramado en el borde de sitios inexplorados hasta donde alcanzaba la vista. Fue en este feroz lugar donde un granjero llamado John MacDonald y su familia llegaron en 1829 desde Escocia para tratar de crear una nueva vida. Pero su historia se convertiría en una de las más grandes historias de lo paranormal en la historia de Ontario. Aquel sueño maravilloso que habían llegado a buscar, pronto se convertiría en una pesadilla. Yo soy el documentalista. Y esto es La Bruja de Baldun. Casi tan pronto como los MacDonald se mudaron a su pintoresca casa de 2 pisos, supuestamente fueron aportados por una familia vecina excéntrica que vivía al lado y que consistía en una anciana espeluznante y sus 2 hijos e hijas, quienes se ofrecieron a comprar la propiedad en varias ocasiones. Pero los MacDonald se negaron. Y fue entonces cuando comenzaron a experimentar actividades paranormales. Comenzó con extrañas luces desde fuera, con ruidos cuando no había nadie, objetos movidos o extraviados y el sonido de pisadas incorpóreas. Pero todo esto comenzó a acelerarse en intensidad. Por la noche se escuchaban gritos y lamentos, objetos que salían volando de los estantes, balas de plomo o piedras que eran lanzadas a la gente por manos invisibles o que salían despedazadas por las ventanas, a veces descritas como agujeros perforados en el vidrio, como si fueran disparados por un arma de fuego, pero que caían silenciosa e inofensivamente al suelo. Todo esto y más comenzó a pasar alrededor de la propiedad de John MacDonald, por razones inexplicables. El hijo de John, Neil MacDonald, escribiría más tarde sobre algunas de estas actividades, diciendo: los platos de agua se levantaban por sí solos de la mesa. Las pinzas y la pala golpeaban unos contra otros en la casa. Las sillas y las mesas se caían con un fuerte estruendo. A la tetera se le desprendía su tapa, se volteaba por un lado y de repente, como si fuera agarrada por manos invisibles, se precipitaba en un paroxismo de furia sobre el suelo. Un cuchillo indio con una hoja de 10 pulgadas de largo fue golpeado violentamente contra el marco de la ventana y su hoja quedó atascada en la madera. Todo esto se convertiría en una actividad cada vez más peligrosa a medida que pasaba el tiempo. El ganado y los animales de granja parecían caer muertos sin razón alguna.
El perro de la familia fue atacado por alguna entidad oculta y huyó para no volver jamás. Los objetos fueron lanzados con una ferocidad cada vez mayor y una intención obvia de hacer daño. Y los niños eran blanco de ataques con mayor frecuencia, incluso los más pequeños de ellos. En una ocasión, una roca roja y caliente apareció supuestamente debajo del bebé de la familia para hacer que gritara, pero cuando tiraron esta piedra por la ventana, regresó navegando un momento después y aparentemente quiso iniciar un incendio. En otra ocasión, se dijo que toda la casa se había levantado desde sus cimientos solamente para volver a caer. Muchos de estos extraños fenómenos fueron presenciados supuestamente por amigos y parientes de la familia, y todo llegaría a un crescendo cuando uno de los misteriosos incendios arrasara con toda la casa. Afortunadamente, sin llevarse ninguna vida con ella. Vivos, pero conmocionados, los McDonald se mudaron a la casa del padre de John, donde la actividad comenzaría de nuevo justo donde la dejaron. La familia experimentó un poco, marcando algunas de las piedras que entraban estrellándose en la casa desde las ventanas y luego tirándolas al río cercano. Pero las mismas piedras, con las mismas marcas, eran arrojadas de vuelta goteando, mojadas, como si alguien las hubiese sacado del río. Las autoridades finalmente fueron notificadas por la familia ya desesperada, pero incluso estos hombres de la ley se convirtieron en el blanco de estas extrañas fuerzas. Un capitán llamado Bennett llegó a la propiedad para que las balas de su rifle desaparecieran y luego se las devolvieran, y finalmente para que su arma explotara repentinamente en sus manos. Otro agente de la ley pasó la mayor parte del tiempo en la propiedad apagando pequeños incendios. Incluso un sacerdote fue traído para intentar realizar un exorcismo y también se llamó a un chamán local. Pero esto no ayudó en nada. Mientras tanto, los McDonalds comenzaron a vivir en una tienda de campaña improvisada en el exterior, en lugar de arriesgarse a poner en peligro a quienes los rodeaban. Por pura desesperación, la familia supuestamente caminó hacia un misterioso lugar para buscar el consejo de una niña de 15 años de edad que vivía allí como un ermitaño con su padre y de la que se decía que tenía vastos poderes psíquicos. La misteriosa muchacha les dijo que estaban siendo maldecidos por una bruja, que resultaba ser la anciana que vivía al lado, la que había querido comprar sus tierras con tanto afán. A los McDonalds se les dijo que miraran a su bandada de gansos y que entre ellos encontrarían un ganso extraño con una cabeza negra y una sola pluma negra en cada ala. Se decía que esta ave era el origen de sus penas y que debían dispararle con una bala de plata para que finalmente los librara de la terrible maldición. Los McDonalds hicieron su viaje de regreso a casa y de inmediato se dieron cuenta de que efectivamente había un ganso en su rebaño, tal como se les había descrito. John se dedicó a fabricar una sola bala de plata. Desgraciadamente, su disparo no fue efectivo, sino que hirió al animal, que huyó rápidamente hacia la casa de la anciana. El curioso granjero persiguió al pájaro herido y, al acercarse a la casa, vio a aquella vieja bruja sentada en el porche, curándose un brazo herido, mientras el granjero se acercaba con obvio temor. La historia cuenta que la salud de la mujer se deterioró rápidamente. La plata deshizo su magia y la enfermó hasta que dejó de existir.
Luego, toda la actividad paranormal cesó tan pronto como la anciana soltó su último aliento. Todo esto es un relato verdaderamente espectacular y fascinante de aventura, intriga y horror sobrenatural, con una bruja que cambia de forma, una familia asediada, psíquicos y objetos encantados. Hasta el día de hoy la historia sigue siendo popular en Canadá, donde es tratada en su mayoría como un auténtico embrujo. Sin embargo, también ha habido bastante escepticismo respecto a la historia. Uno de los problemas es que ha sido dicho tantas veces por tantas personas, todas con sus propias pequeñas variaciones y versiones, que es muy difícil saber qué fue real y qué no. La fuente más oficial es el libro de Neil MacDonald, que fue publicado en serie en el periódico Wallaceburg en 1871 y en forma impresa en 1905, mucho después de que los hechos reales supuestamente ocurrieran. El libro es muy detallado y desarrollado, con 26 relatos de testigos oculares de la casa de los MacDonald. Pero el problema es que Neil habría sido un niño muy pequeño en el momento de los hechos. Así es que, ¿cuánta veracidad podemos darle a algo como esto? Se ha sospechado fuertemente que al menos grandes porciones del cuento y ciertos elementos de la historia fueron completamente fabricados por Neil, basados en el folclore y los relatos más antiguos de fenómenos extraños en la región, y que él inventó la mayor parte de ellos. ¿Será que todo esto es solo una obra de ficción o hay algo de cierto en ello? Cualesquiera que sean las respuestas, el caso de la bruja de Baldwin se ha convertido en una leyenda presente y en una de las grandes historias de terror canadienses. Y yo soy el documentalista. Y esto fue La Bruja de Baldwin. Gracias y hasta la próxima.